se diga más. Welcome to my English class. Les saluda el teacher Marcos. ¿Cómo han estado? Hoy vamos a ver el uso del verbo auxiliar to do. Pero antes no olviden de suscribirse, de darle like y a la campanita para que le lleguen todas nuestras clases de inglés. Ahora sí, comenzamos la clase. Acordémonos que los verbos auxiliares nos sirven para tres cosas. 1. Para hacer oraciones interrogativas. 2. Para hacer oraciones negativas. Y 3. Para dar respuestas cortas. Acuérdense que les dije, acordémonos porque en un video anterior ya lo habíamos visto. Bien. For example, por ejemplo. Para hacer una oración interrogativa, acuérdense, en pregunta, en una oración en el tiempo presente afirmativo simple, debemos utilizar el verbo auxiliar do o does. Presente afirmativo simple. Bien, veamos. ¿Cuándo usamos el do? ¿Para qué personas usamos el do? ¿Y para qué el does? Bien. Tenemos que para el do es la primera persona I, yo, you, usted o tú, we, nosotros y they, ellos. Para does lo vamos a usar en he, él, she, ella, it, eso. O sea, en tercera persona singular siempre vamos a usar el does. Ok. ¿Cómo hacer esas oraciones interrogativas? ¿Cómo hacer las preguntas? El verbo auxiliar do o does, dependiendo de la persona que usemos. Acordémonos que las personas son I, you, he, she, it, we, they, o sujetos, ¿verdad? El verbo auxiliar do o does irá al inicio de la oración, por lo que su estructura será primero el verbo auxiliar, ya sea el do o does, dependiendo de la persona, o sujeto. Aquí ya tenemos sujeto, persona o pronombre, seguido del verbo principal, ¿sí? En su base o raíz. Después el complemento y no olvidemos el signo de pregunta. El signo de pregunta en inglés solo se usa al final de la oración o sea, de la pregunta. ¿Sí? No lo olvidemos. No se usa signo de pregunta al inicio. Aquí tenemos un ejemplo. Do you eat rice? ¿Come usted arroz? Vemos que ahí está el do. ¿Por qué usamos el verbo auxiliar do? Porque el sujeto es you. Y anteriormente vimos que el do se usa para el you, el does para he, she, it. Pero como aquí es you, entonces usamos el do. Ok, para el verbo, después del sujeto sigue el verbo principal eat. ¿Sí? El verbo principal eat, que es comer, que está en su base, y viene el complemento. El complemento que es rice, arroz, y el signo de pregunta. Muy bien. Ahora vamos a ver unos ejemplos, de acuerdo a la estructura que tenemos. En el presente simple afirmativo, I drink water. Yo tomo agua. Veamos cómo queda en forma interrogativa. Ahí está. ¿Por qué do? Porque la es primera persona. I, primera persona, yo uso do. Do I drink water? ¿Tomo yo agua? Veamos otro. Aquí vamos a comenzar a ver sustituciones en el sujeto, persona o pronombre. Veamos. George and I sing a song. Jorge y yo, o sea, nosotros, Jorge y yo, cantamos una canción. ¿Cómo queda interrogativo? Y ahí vemos que podemos usar el we, que quiere decir nosotros. Do we sing a song? Cantamos nosotros una canción y usamos el do porque está el we y el we nos hace usar el do. Y el otro ejemplo es Elizabeth and Maggie play softball. Elizabeth y Maggie juegan el softball. Y en pregunta, Elizabeth y Maggie,
ellas. Si yo lo digo, ellas. Y vemos aquí en pregunta que estamos usando el they, que es su traducción, ellos o ellas. Como son dos mujeres, Elizabeth y Maggie, ellas. Do they play softball? ¿Juegan ellas softball? Bien. Vamos a ver más ejemplos. Bien, ahí ustedes tienen la estructura arriba. Este está en tercer persona. ¿Se acuerda cuando aprendimos a conjugar los verbos y está la regla de que los verbos que terminan en X agregamos ES en presente simple afirmativo? Solo ahí se aplica esa regla. He fixes his car. Él repara su auto. Y ahora veamos cómo queda interrogativa. Does he fix his car? ¿Repara él su auto? Vean que el verbo principal, que es fix, reparar, vuelve a su base. O sea, se quita el ES cuando usamos la interrogativa porque está el does. Veamos este otro verbo, mixes, termina en X. Se aplica la misma regla de la oración anterior. Mary mixes the cream. Mary mezcla la crema. ¿Ok? Mixes. En interrogativo ya vean ustedes el verbo principal mix. Does Mary mix the cream? ¿Mezcla Mary la crema? Y tenemos el último ejemplo, she, ella. She studies English. Ella estudia inglés. She studies English. ¿Cómo queda en forma interrogativa? Veamos. Does she study English? Ven el verbo auxiliar does. ¿Ok? Y el verbo vuelve a su raíz. El verbo principal vuelve a su base o raíz porque el verbo auxiliar does cumple con esa función. ¿Ven qué sencillo es, jóvenes? Bien. Tenemos la otra forma que es la respuesta corta. La otra forma por la que usamos el verbo auxiliar do o does es la respuesta corta. Y aquí tenemos un ejemplo. Veamos. Do you want to play basketball with me at a court near to my house this evening? ¡Wow! ¡Qué pregunta más larga! Se me fue casi toda la clase leyéndola. Ok, sí, es una pregunta muy larga. ¿Quieres ir a jugar basketball conmigo a la cancha cerca de mi casa esta tarde? Y ustedes, lógicamente, en español no van a responder, sí, quiero ir a jugar básquetbol contigo a la cancha cerca de tu casa esta tarde. No, pues en inglés tampoco. Existe la respuesta corta que nos puede ayudar a evitar dar una respuesta larga. Y por eso están los auxiliares. Para evitar respuesta larga, simplemente digo, si es afirmativa, yes, I do. Si es negativa, no, I don't. El yes, I do va a sustituir I want to play basketball, etcétera, etcétera. Y el I don't, el don't, va a sustituir no, no quiero ir a jugar. ¿Ok? Por eso es que nos sirven para dar respuesta corta. Ok. Vamos a hacer una práctica, práctica, a ver cómo les va. La primera, Robert sleeps at home. Roberto duerme en casa. Robert sleeps at home. La siguiente es They hurry to the hospital. Ellos se apuran hacia el hospital. La tercera, Kathy teaches English. Kathy enseña inglés. La cuarta, He goes by car. Él va en carro. Y la última, Richard teaches French. ¿Ya las hicieron? ¿Ya las pasaron en forma interrogativa? Sí. Qué súper buen profe de inglés tienen. Eso. Jejeje. Veamos las respuestas. La primera. Robert sleeps at home. Esa queda. Does Robert sleep at home? Vean que el verbo sleeps o sleep vuelve a su raíz. ¿Ven? Porque el does cumple esa función. They hurry to the hospital. Ellos se apuran hacia el hospital. Do they hurry to the hospital? Se apuran ellos al hospital, pues ahí el verbo no sufre mucho porque la persona es they. ¿Sí? Ahí no va a cambiar. Es solo en tercera persona, acuérdense. Singular.
La siguiente, esta sí está en tercera persona singular. Kathy teaches English. Katia enseña inglés. Does Katy teach English? ¿Enseña Katia inglés? La cuarta, he goes by car. Él va en carro. Does he go by car? Vean que el verbo go, ir, se vuelve a su raíz. Does he go by car? Va él en carro. Y la última, Richard speaks French. Ese está en tercera persona. Richard, él, he. Does he speak French? Does he speak French? Y la S se pierde en el verbo principal. Excelente, excelente. Muy bien hecho. Bien. Veamos la negación de este tipo de oraciones. La negación con el auxiliar do. La palabra mágica para hacer negaciones en inglés es not. Y esta irá después del verbo auxiliar do o does. Veamos la estructura. ¿Qué es lo que va primero? El sujeto de segundo, el verbo auxiliar do, does, ¿verdad? El tercero, la palabra mágica not. El verbo principal en su raíz y por último, el complemento. ¿Ok? El verbo principal en su raíz, base y por último el complemento. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una oración afirmativa simple en presente. I play football. Yo juego fútbol. Y la pasamos a negativa de acuerdo a la estructura I do not play football. Vean, de acuerdo a la estructura va el sujeto de primero. Repito, el sujeto es I, you, he, she, it, we, they. Y lo podemos sustituir por nombres propios. Luego va el verbo auxiliar. Como estoy usando la primera persona I, yo, lógicamente va a ir do, porque ya sabemos conjugar el verbo do. Y luego va la palabrita mágica not. I do not. El verbo principal en su base. I do not play. Y por último el complemento. I do not play football. Yo no juego fútbol. Bien. Vamos a ver una práctica. Ahí tienen ustedes la estructura arriba. Y vamos a hacerla. La primera oración está en tercera persona. He flies a plane. Él vuela un avión. ¿Sí? Veamos cómo queda. He does not fly a plane. ¿Sí? La siguiente. She goes by train. También está en tercera persona. Goes. She does not go by train. Uso el does not porque está en tercera persona. Y el verbo vuelve a su raíz. Ya no es goes, sino go. La siguiente que está también en tercera persona. The plane flies very high. El avión vuela muy alto. ¿Cómo queda en negación? It, estamos sustituyendo porque el avión es una cosa, estamos sustituyendo. It does not fly very high. No vuela muy alto. Muy bien. La siguiente, my brothers, mis hermanos, o sea, ellos. My brothers like opera. They do not like opera. A mis hermanos les gusta la ópera, a ellos no les gusta la ópera. ¿Sí? Y por último tenemos Martin, Ellie and I need money. Martín, Ellie y yo necesitamos dinero. Ay, eso es cierto. Jo, jo, jo. ¿Cómo queda en negativo? We, porque Martin, Ellie and I. Martín, Ellie y yo. Nosotros. We do not need money. No necesitamos dinero. El verbo a su raíz, pero eso es más que todo en tercera persona. Bien, mis queridos alumnos y alumnas. Vienen practice. A ver cómo les va. La primera, Robert sleeps at home. Para pasar a negativo. Roberto duerme en casa. Robert sleeps at home. They hurry to the hospital. Ellos se apuran al hospital. Kathy teaches English. He goes by car. Kathy enseña inglés. Él va en carro. Y Richard teaches French. Richard enseña francés. ¿Ya lo hicieron?
Sí, oh, qué rápido aprenden. Bravo. Vamos a revisar. La primera. Robert sleeps at home. ¿Cómo queda? Robert does not sleep at home. Robert duerme en casa. Robert no duerme en casa. La segunda. They hurry to school. Ellos se apuran a la escuela. They do not hurry to school. Ellos no se apuran a la escuela. Tercera. Kathy teaches English. Kathy enseña inglés. Kathy do not teach English. Está bien fácil, ¿verdad? Katia no enseña inglés. La cuarta. He goes by car. Él va en auto. ¿Cómo les quedó? Es tercera persona. He does not go by car. El verbo vuelve a su raíz. Por último tenemos Richard speaks French. Ricardo habla francés. He, sustituimos la persona Richard por he. He does not speak French. Bien. Ven que en tercera persona es el does, he, she, it y en las demás do. Y la palabrita mágica not. Nada más revisen la estructura y les va a ir súper bien. Ok. Something more. Algo más. Ok. Podemos abreviar este verbo auxiliar de la siguiente manera. Hacer la contracción. Cuando uso do not, lo puedo abreviar al don't. Vean que le quito la O al not y le pongo un apóstrofe y uno toda la palabra. Do not, don't. Y para tercera persona, does not, doesn't. Ven que igual quito la O de not, pongo el apóstrofe y junto pego toda la palabra. Do not, don't. Does not, doesn't. Veamos unos ejemplos. I do not like tea. No me gusta el té. Con la abreviación queda I don't like tea. Es igual, no me gusta el té. Cualquiera de las dos formas está correcta. Y Lina does not write a letter. Vean ustedes que es tercera persona, Lina, she. ¿Cómo queda la contracción? Lina doesn't write a letter. Lina no escribe una carta. ¿Ven qué fácil que está? Ok. Muy bien. Acuérdense de estudiar bastante. ¿Sí? Y esto es todo por hoy. Cuídense. We have finished the lesson by now. Hemos terminado la clase de hoy. 1, 2, 3, 4.